Bueno es estar juntos en la casa del Señor en esta tarde, amén. Estar congregados en su nombre, en este lugar. Damos al Señor toda la gloria y la honra por poder estar juntos. Él nos bendice, nos invita en el Salmo 95. En realidad lo decía el salmista, pero también quedó grabado para nosotros esta palabra impresa para que nosotros al leerla también podamos sentirnos invitados a la presencia del Señor, a estar juntos en su casa. Dice así: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron, dice el Señor aquí hablando del pueblo de Israel, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Amén. El Señor nos invita a través de este salmo. Somos invitados a través de este salmo a entrar a la presencia del Señor, a adorarle, a cantarle con júbilo, con alegría, con inteligencia, porque si pensamos en el pueblo de Israel, que por no darle gracias a Dios, por no reconocer las obras de Dios en el desierto, divagaron, dice, 40 años, y encima la consecuencia fue no entrar en la tierra prometida que Dios le había dicho que les iba a dar, pero lo hicieron enojar y esa generación no entró. Así que nosotros hoy tenemos la oportunidad de darle gracias a Dios, de alabarle, de cantarle al Señor, de aclamarle, porque Dios es bueno. Amén. Amén. Y si a veces nos olvidamos, también tenemos la oportunidad de decir: Señor, perdóname porque me olvido a veces de cantarte, de alabarte, pero quiero hacerlo hoy al estar congregado en este lugar. Amén. Reconozco que tú eres Dios grande, como dice el salmista, Dios fuerte, Dios poderoso, el Dios sobre todos los dioses, el Rey sobre todos los reyes. Amén. Amén. Oramos para entregar este tiempo en las manos del Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Gracias por esa salvación tan grande que has hecho para que nosotros seamos rescatados de la oscuridad, de las tinieblas. Ser rescatados, Señor, de nuestros egoísmos, Señor, de la perversidad. Ser rescatados de la maldad, Señor, que hay en nuestros corazones. Gracias por llamarnos para hacer de nosotros personas nuevas, renovadas, personas que podamos pensar en lo bueno, que podamos pensar en lo correcto, en lo que es puro, en lo que a ti te agrada, para que nuestras vidas puedan recibir el bien, para que cada uno de nosotros podamos recibir aquellas bendiciones que vienen de tu mano, Señor. En esta tarde queremos alabarte, queremos proclamar tu grandeza, queremos agradecer todo lo que tú has hecho por nuestra vida. Has guardado, Señor, nuestras vidas al salir de nuestros hogares y nos permite volver a nuestros hogares, Señor, guardados por tu presencia. Nos has provisto en esta
Señor, has traído sanidad, has traído alivio, Señor, a los dolores que tuvimos que enfrentar durante la semana, Señor, en nuestros cuerpos. Gracias, gracias porque allí cuando estábamos en angustia, cuando estábamos sintiéndonos solos, tú nos hiciste sentir tu presencia, Señor. Estuviste atento al clamor de nuestro corazón y respondiste a nuestras oraciones. Gracias, gracias, Señor, por esta salvación tan grande que nos has dado a cada uno de nosotros. No queremos olvidarnos de las maravillas, de las bendiciones, Señor, de los milagros que tú has hecho en nuestras vidas. No queremos, Señor, cerrar nuestros oídos a la voz de tu palabra en esta tarde. Queremos mantenerla abierta, Señor, porque tampoco queremos perder esa bendición que nos aguarda hacia adelante y que nos has prometido. No queremos perder, Señor, ese lugar que has ido a preparar para cada uno de nosotros. Un día cuando nos toque partir de esta tierra, poder estar allí en los cielos contigo y con cada uno de aquellos que han confiado en ti y han sido fieles hasta el final, Señor, buscando tu rostro. Gracias porque tú nos amas y por tanto nos hablas a cada uno de nosotros y te manifiesta con ese amor eterno a cada una de nuestras vidas. Gracias porque no siendo merecedores, tú cada día renuevas tu misericordia sobre nuestras vidas y podemos ver tu fidelidad cuando regresamos a nuestros hogares a descansar, Señor, y ponemos nuestra cabeza sobre la almohada. Así podemos, Señor, meditar y darnos cuenta de que tú has estado una vez más durante todo ese día, guardándonos, protegiéndonos, ayudándonos, socorriéndonos. Oh Dios, muchas son tus bendiciones y te damos gracias por esto. Bendice a mis hermanos y hermanas que han venido esta tarde a tu casa, aquellos que puedan mirar luego esta transmisión, Señor, a través de las redes sociales, allí pueda ser para bendición, para vida eterna también, Señor, el escuchar tu palabra, el tiempo de cantar a ti también puedan unirse en esa alabanza, en esa adoración y puedan sentir la presencia de tu Espíritu Santo obrando en sus vidas, tocando, Señor, su cuerpo a aquellos que están enfermos, Señor, sanando las heridas en los corazones de aquellos que están dolidos, aquellos que se sienten solos puedan sentir tu presencia, Señor, en sus vidas en esta hora, en el nombre de Jesús. Muchas gracias te damos a ti por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Les invito a ponerse de pie, así alabamos a nuestro Dios. Dice el coro de esta canción: mira mi pasión y cuánto te anhelo. Amén. Y le anhelamos a nuestro Dios. Dice: hambriento estoy de ti, que no haya motivos que puedan separarme de tu camino. Amén. Vamos a alabar. Padre, queremos estar donde tú estás, Señor. Llena nuestra vida, Jesús. Queremos ver tu gloria, Padre.
No dejaré de alabar, amén. Amén, no dejaré de celebrar tu santo nombre. Qué profundo es tu amor, que sana los corazones. Gracias, Señor.
realizar tu buena voluntad. En esta noche, Señor, nosotros queremos con todo nuestro ser disponernos aún mucho más para seguir escuchando tu palabra, poder seguir recibiendo en nuestros corazones la verdad y podamos así atesorarla y podamos compartirla con todos aquellos que la necesitan. En el nombre de Jesús, gracias, gracias Señor por la unción, por la llenura de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, Señor, el cual sigue guiándonos y enseñándonos diariamente. Muchas gracias. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que en esta noche han venido a tu casa, deseosos de oír más de ti, Señor, de ser enseñados por el Espíritu de Dios, por tu palabra, Señor. Y aún todos aquellos que estén oyendo esta transmisión, que allí sea tu presencia, obrando de acuerdo a la necesidad. Allí tú puedas estar llenando los corazones, puedas estar obrando en sus vidas y aún en sus necesidades. En el nombre de Jesús, muchas gracias te damos. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares en esta noche. Damos gracias al Señor porque Él no nos ha dejado solo y también nos ha dejado su palabra, que nos guía, que nos enseña, que nos muestra el camino, la senda en la que debemos andar en el nombre de Jesús. Y quisiera que podamos ver en Segunda de Pedro, en el Nuevo Testamento, y nos habla sobre el gran poder de Dios para librar a todos sus hijos. De tal manera, Dios lo ha demostrado a lo largo de toda la Escritura, que Él siempre estuvo con su mano poderosa para sustentar y para librar a todos aquellos que habían puesto su confianza en Él. Y dice en Segunda de Pedro, en el capítulo 2 de Pedro, en el versículo 9, nos habla y dice: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Así que tiene un gran valor para nosotros la piedad, porque dice que el Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Vemos que no debemos preocuparnos porque algo quedará sin el justo juicio de Dios, pero sí debemos nosotros considerar la gran importancia y el gran valor que tiene la piedad para cada uno de los que hemos creído en Dios. Y dice este versículo: sabe el Señor, y esta debe ser nuestra confianza. Él dice: sabe librar de tentación a los piadosos. Y de hecho, vemos que Dios siempre preservó la destrucción de todos aquellos que confiaron y que esperaron en Él, que fueron personas piadosas, personas temerosas, pero personas que consideraban a Dios, que rindieron sus vidas al servicio de Él. Y dice en Génesis capítulo 7, versículo 1,
Dijo luego Jehová a Noé. Aquí vemos la gran misericordia y la libertad de Dios para Noé y toda su familia, porque fue hallado entre los temerosos de Dios. Así que tiene gran valor y gran importancia para los hijos de Dios el obrar piadosamente, considerando a quién servimos, a quién hemos dispuesto nuestra vida para honrar a Dios, a Jesucristo. Sabe librar de tentación a los piadosos. Amén. Así que yo quiero estar entre los piadosos para ser librados, porque también dice, y reservar a los injustos. Se ve que hay dos clases, o piadosos o injustos, y hay dos finales esperando. Dice, sabe librar Dios a los piadosos. Esta es la gran bendición de la piedad, de ser temeroso de Dios, de poder considerar la voluntad de Él, el propósito de Él, la misericordia de Él, y cómo Dios ha obrado con cada una de nuestras vidas. Amén. Y dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Él vivió en una generación donde el común de las personas solamente pensaban en mal. Desde que se levantaban hasta que se acostaban, no había otra cosa en el corazón de la sociedad. Solamente el desagradar a Dios, el no respetar la voluntad de Dios. Y estamos nuevamente, dice la palabra, que llegarán como en los días de Noé, donde las personas ya no tendrán tiempo para Dios. No habrá ya más temor de Dios. Pero aquí dice que Él sabe librar de tentación a los piadosos. Noé vivió en medio de una generación mala, pero sin embargo, Dios mismo da testimonio y dice, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Porque a ti, ese es el propósito de Dios con cada uno de nosotros, porque nos han llamado para que podamos ser luz, ser sal en medio de un mundo bajo oscuridad. Vemos entonces que Dios, a lo largo de toda la Escritura, Él siempre fue fiel. Él siempre guardó a las personas piadosas y que fueron fieles a Él y se condujeron con santo temor en sus corazones. Así también nos habla en este capítulo de segunda de Pedro, pero en el versículo 5. Y dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dice, perdonó, no perdonó al mundo antiguo. Vemos allí el juicio de Dios sobre toda la raza humana. Y esto quedó registrado como un ejemplo para que nosotros podamos
ya ver ese antecedente que Dios nos deja en su palabra. Y dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, porque era pregonero de justicia, con otras 7 personas. Pero también dice, trayendo el diluvio sobre todo el mundo de los impíos. Entonces vemos que por un lado está la piedad, está el ser fiel a Dios, el ser temeroso de Dios, y por otro lado está la impiedad. Y vemos cuál fue el final de los impíos. Dice, trayendo el diluvio sobre todo el mundo de los impíos. Entonces, hay un futuro para la gente, para los hijos de Dios. Hay un futuro para los que aman la piedad. Hay un futuro para los que valoran la piedad. Para los que aman la justicia de Dios. Para los que son fieles a Dios. Para los que son temerosos de Dios. Pero también hay un futuro para las personas que no consideran que Dios es digno de temor. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. El principio. Dios quiere que nosotros podamos crecer en ese principio de ser temerosos de Dios. También nos habla la palabra del Señor en Génesis capítulo 19, en cuanto a Lot. También vemos que Dios preservó de destrucción a Lot, a su mujer y a sus 2 hijas. Y dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezca en el castigo de la ciudad. Dice, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezca en el castigo de la ciudad. Luego dice, lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y le dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezca. Vemos aquí que nuevamente Dios tuvo misericordia de Lot, porque dice acá en el versículo 7 de este capítulo de San Pedro, en el capítulo 2, pero ahora en el versículo 7, y dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Libró al justo Lot. Estaba abrumado por la nefasta conducta de los malvados. ¿Cuánto está afectando la conducta de los malvados? Nos sentimos ya acostumbrados, o está produciendo en nosotros ese dolor interno por ver que las personas ya no son fieles, o no sienten temor de Dios. Aquí la palabra del Señor nos habla, y sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Sabe librar Dios de tentación a los piadosos. Y reservar a los injustos para ser castigados
en el día del juicio. Llegará el día en que Dios hará justicia. Pero qué bueno es que nosotros podamos considerar el tiempo de gracia, el tiempo de misericordia que Dios ha tenido con nosotros, en darnos a conocer su palabra, en darnos a conocer a Jesucristo, en quien tenemos ejemplo de vida, de conducta, en quien tenemos ejemplo de cómo debemos andar, cómo debemos decidir, qué cosa debemos dar prioridad. Él vino para hacer la voluntad del Padre. Él vino para consagrar su vida y estar atento a lo que el Padre decía. Vemos entonces que nos habla la palabra del Señor y sabe librar de tentación a los piadosos. Amén. Al igual que Dios rescató a Lot de Sodoma, puede rescatarnos de las tentaciones de un mundo malvado. ¿Cuántos de nosotros sabemos que estamos en medio de un mundo donde el príncipe es el diablo? Hay muerte, hay odio, hay rencor, hay orgullo, hay vanagloria. A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Pero dice que así como Lot, Dios puede rescatar. Lot no estaba libre de pecado, pero puso su confianza en Dios y fue protegido cuando se destruyó Sodoma. Dios cumplió. Digo que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y cayó fuego del cielo y destruyó estas ciudades. Y vemos que Dios también juzgó a aquellos que provocaban y que eran también, digamos, parte de las tentaciones que eran los habitantes de estas dos ciudades. Y se cree que el pecado de ellos fue el estar ocioso. Y eso trajo como consecuencia toda clase de perversión. El ocio, ¿no? Ahora tenemos mucho en qué ocuparnos, en leer, en orar, en entender a Dios, en conocer a Dios. Amén. Por lo cual podemos estar ocupados siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si no sabe qué hacer, ore. Si no sabe qué hacer con el tiempo, lea la palabra. Clame a Dios. Pida que Dios le guíe. Amén. En el nombre de Jesús. Pero vemos que así también será la venida de Cristo. Dice en Primera de Tesalonicenses que el Señor vendrá sorpresivamente. Y necesitamos estar preparados. Necesitamos conocer. Dice que no estamos en tiniebla para no saber las cosas que vendrán. Y dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo del 1 en adelante, nos habla. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán.
Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Amén. Entonces, la repentina venida de Cristo, de esto nos habla, que vendrá sorpresivamente. Así que debemos estar preparados. Debemos estar preparados. Debiéramos estar listos. Supongamos que Él volviera hoy, que Él viniera hoy. ¿Cómo lo encontraría viviendo? ¿Está listo para encontrarse con Él? El propósito de Dios es que podamos vivir cada día preparado para darle bienvenida a Cristo. Como aquella iglesia que decía: ven, Señor Jesús, ven, Señor. Tenemos que estar preparados hoy para darle bienvenida al Señor, si Él viene. Porque dice acerca de los tiempos, dice: no tenemos necesidad de que os escriba, dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Amén. Entonces encontramos aquí que Dios sabe librar de tentación a los piadosos. Amén. Y dice: y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. La piedad se refiere como el amor y el respeto por las cosas sagradas, por la devoción a Dios y el temor a su palabra. Entonces, ¿cuánto necesitamos crecer en ese temor a Dios, a su palabra? Y para esto necesitamos leerla. Para esto necesitamos escudriñarla. Para esto necesitamos ver cómo Dios obró con todos aquellos que confiaron. Él estuvo para librarlos. Pero también dice: reservó a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Todo esto debe llevarnos a considerar que Dios ha escogido a los piadosos para sí. Él nos ha escogido a los piadosos para sí. Y lo importante es saber que Dios siempre está. Nosotros debemos buscar, debemos clamar a Él. Amén. Amén. Clama a mí y yo te responderé. Hay veces que podemos decir: ¿dónde está Dios en esta situación tan injusta? Pero es necesario que podamos confiar y que podamos clamar a Dios y podamos saber que Él está. Dice: buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces vemos que Él no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, y así también lo vemos en la palabra del Señor. El salmista allí veía una escasez de personas piadosas. En el Salmo 12, en el versículo 1, dice: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. El salmista ya veía una escasez de personas piadosas, benignas, temerosas de Dios, consagradas al Señor, fieles, obedientes. Ya veía una escasez. En el Salmo 32, versículo 6, dice: por esto orará a ti todo santo, en el tiempo en que puedas ser hallado.
Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán a él. Bueno, vemos ahí el beneficio de todos aquellos que temen a Dios, aquellos que consideran la palabra de Dios. Dice, en el tiempo, por esto orará a ti todo santo, en el tiempo en que puedas ser hallado. Qué precioso es saber, entonces, de la necesidad de seguir clamando a Dios. Amén. Vamos a ver en el Salmo 86, versículo 2. Salmo 86. Dice la Escritura, versículo 2. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Bueno, él esperaba el sustento de Dios, la salvación, porque él confiaba. Amén. Entonces, David clamaba al Señor. Podemos clamar a Dios. Podemos orar a Dios. Dice, a ti orará todo santo, ¿no? Porque Él va a estar pronto para escuchar en el nombre de Jesús. Amén. Dice el libro de Isaías 57:1. 57:1. Isaías, capítulo 57. Entonces, el gran valor, cuánto es de valor para nosotros la piedad, cuánto valoramos el temor a Dios, cuánto valoramos la fidelidad a Dios, el amor por su palabra, porque dice que Él librará de tentación a los piadosos, pero va a reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Amén. Así no perdonó Dios al mundo antiguo, sino que salvó a Noé, ¿no? Pregonero de justicia. O a Lot también vemos. Entonces, dice Isaías 57, versículo 1, perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Bueno, muere el justo, dice, pero va a la presencia de Dios. Tenemos el ejemplo que Jesús nos relata en esa parábola del mendigo Lázaro y del rico que hacía banquetes y se vestía con ropa de esplendidez. Pero en la puerta estaba ese mendigo que deseaba llenar su estómago con las migajas que caían de los banquetes que hacía esta persona. Pero dice aquí, perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Pasa al seno de Dios, al paraíso de Dios. Dice, tú tuviste todo en la tierra, bienes, riquezas, banquetes, comidas. Pero este pobre, dice, no tuvo nada. Deseaba llenar su estómago con las migajas. Pero ahora él está en el seno de Abraham. Y tú estás en la aflicción, en el castigo eterno. Por eso es importante que nosotros podamos considerar que Dios quiere que nuestros corazones sean piadosos. Por eso hay una gran promesa. Dios librará a los piadosos de tentación y reservará a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Allí en Miqueas capítulo 7, versículo 2, el profeta describe también la escasez de personas piadosas en su tiempo. Y dice, faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres.
Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Entonces, qué bueno es que nosotros podamos considerar que llegará el tiempo en que escasearán los piadosos. Pero la palabra de Dios viene para que nosotros podamos revalorar en nuestras vidas el haber sido llamados por Dios, el haber sido transformados, el tener un corazón nuevo, el amar la palabra de Dios, el amar misericordia, el hacer justicia y el humillarnos ante Dios. Porque dice el Señor, sabe librar, muere el justo, pero es sacado de delante de la aflicción. Va a su morada eterna, a su descanso eterno. Amén. Hay gran esperanza, pero muere el impío y va al tormento eterno, al castigo eterno, lejos de la presencia de Dios. No verá jamás el rostro de Jesucristo. Por lo cual hay gran esperanza para los hijos de Dios. Ya la palabra del Señor nos habla en el Evangelio, allí sobre un hombre llamado Simeón. Y este hombre era justo, piadoso, y esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Bueno, encontramos que siempre hay un remanente. Ya Elías dijo, solamente yo he quedado. Pero había 7,000 personas que no habían doblado su rodilla delante de Baal, ni le habían besado con sus labios. Se habían mantenido puros para Dios, piadosos, temerosos de Dios. Siempre hay una reserva. El propósito de la palabra de Dios es que nosotros podamos valorar la piedad. Porque Dios libra a los piadosos de la tentación, pero reserva a los impíos para ser castigados en el día del juicio. Dice la Escritura también en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 5, nos habla sobre lo importante de la piedad. Y dice en este capítulo 2 de Hechos, en el versículo 5, dice la Escritura: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Había personas piadosas, judíos, dice, varones piadosos de todas las naciones. Y vemos que ese día se convirtieron 3,000 personas. Recibieron a Cristo, se bautizaron, comenzaron una vida nueva. Pero eran varones que estaban, dice, en Jerusalén, varones piadosos. Qué importante es que en nuestros corazones no falte la piedad. También nos habla en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, versículo 2, nos habla de Cornelio, que era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Y vemos también que esto sorprendió a los gentiles. Sorprendió que aún Dios estuviera con aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel. Pero sin embargo dice que era una persona piadosa y que hacía grandes limosnas al pueblo y que oraba a Dios siempre. Entonces, qué importante es que nosotros podamos comprender que Dios
espera que todos puedan venir al arrepentimiento. Dios está dispuesto a perdonar, está dispuesto a dar un nuevo corazón y no hace acepción de persona. Todo aquel que cree, dice, en Jesucristo, en la obra de Jesucristo, será salvo, no será condenado, no pasará su eternidad en el castigo eterno. Por eso es importante que nosotros podamos considerar que Dios todavía, Él sabe librar de tentación a los piadosos y sigue reservando a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Nada quedará sin la justicia de Dios, por lo cual qué bueno es que nosotros podamos considerar los ejemplos en la palabra del Señor, tanto Noé, que fue salvo con toda su familia, porque dice: a ti he visto justo en esta generación. A Lot, dice, estaba abrumado por una generación nefasta, y Dios lo libró. Amén. Así que también Dios librará nuestras vidas si cada día nosotros consideramos su palabra. Dice en Primera de Timoteo, capítulo 4, Primera de Timoteo, capítulo 4, dice desde el versículo 7 y 8: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Bueno, hay promesas de Dios, vida eterna, si cada uno de nosotros, dice, allí practicamos la piedad. Esto para todo aprovecha. Entonces el ejercicio corporal, dice, para poco es provechoso. Entonces vemos que cuánto a veces nos llama más la atención el formalismo, aquellas cosas que parecen buenas a los ojos, pero Dios quiere que nosotros todavía podamos amar la piedad, podamos amar su palabra, podamos hacer obras de bien, de misericordia, de justicia, y podamos también inclinar nuestros corazones delante de Él, en el nombre de Jesús. Amén. También nos habla en Tito, capítulo 2, libro de Tito, capítulo 2, capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, renunciando a la impiedad, esto nos habla de esa corriente de este mundo, del pensamiento de este siglo, ¿no? Pero dice, tenemos que negarnos. Este fue el consejo de Dios. Dice: si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y dice, enseñando que renunciando a la impiedad, debemos renunciar. Esto es lo que nos habla la palabra del Señor. Debemos a lo que es injusticia, y debemos buscar esa vida eterna, esa esperanza eterna y esa expectativa que nos habla, que Él volverá. Él volverá y apartará, dice, a las ovejas de los cabritos. Guardará el grano en
en el granero, pero la paja será quemada en el fuego. Entonces dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Muere el justo y dice, es quitado de delante de la aflicción, va al paraíso eterno. Pero dice también, Él sabe librar a los que son piadosos de toda tentación, pero sabe reservar, dice, a aquellos injustos para ser castigados en el día del juicio. Así sucedió con Sodoma y Gomorra. Dios rescató a Lot, que estaba abrumado, dice, por esa generación nefasta y malvada. También dice, encontró a Lot justo en medio de una generación. ¿Cómo nos encontrará Dios en medio de este tiempo? Amaremos la piedad, renunciaremos a toda clase de impiedad, a los deseos mundanos, y podamos así vivir sabiamente y sobriamente, dice, y justa y piadosamente. Entonces, en esta noche, el propósito de Dios es que nosotros podamos allí en nuestros corazones atesorar la palabra del Señor. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Él sabe librar, pero reservará a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Nada quedará sin la justicia de Dios. Dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Entonces, estar listos para aquel gran día donde el Dios 3 veces santo vendrá por su pueblo, por su iglesia. No será cualquier iglesia, será una iglesia santa, pura, sin mancha, sin arruga. Una iglesia que se ha apartado, se ha consagrado, ha dedicado su corazón a Dios. Amén. Así que, qué importancia vemos que tiene la piedad a través de las Escrituras. Por lo cual, también nos habla, por último, allí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa por medio de Jesucristo. Él es nuestro gran ejemplo. ¿Podemos vivir una vida piadosa? Ese es el propósito de Dios. Podemos vivir. Y dice, Él sabe librar. En esta noche, que podamos orar a Dios. No existen muchos términos piadosos e impíos. Sabemos que el piadoso practica el temor, la obediencia, la fidelidad a Dios. Por lo cual en esta noche yo quisiera que podamos orar a Dios. Podamos confiar. Lot confió en Dios. Y aunque no estaba libre de pecado, pero su confianza estaba en Dios. Vivía allí en medio de una generación nefasta y malvada. Aquí el apóstol Pedro dice que todas las cosas que pertenecen a la piedad y a la vida nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El salmista David
observaba la escasez de personas piadosas, benignas, ya en su tiempo. Pero Dios siempre tiene un remanente. Dios está preparando una iglesia que cada día se consagra para Él. Una iglesia que cada día piensa en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios. Piensa en la obra que Jesús hizo para que nosotros podamos ser perdonados, justificados. Piensa en todo lo que el Hijo de Dios sufrió por el pecado. Todo hijo de Dios odia el pecado. Todo verdadero hijo de Dios, porque llevó al Salvador, al Hijo de Dios, al Santo de Israel, al Cordero de Dios. Lo llevó a la cruz, lo llevó al sufrimiento, a la burla, al desprecio, a las heridas, al castigo. Tuvo que soportar el desprecio, los clavos, la humillación, porque Él cargó el pecado de toda la humanidad. Por lo cual en esta noche, en Él tenemos todas las cosas que necesitamos para vivir una vida piadosa. Sabe el Señor librar a los que son piadosos y reservar para el día del castigo, del juicio a todos los impíos. En esta noche, Señor, nosotros queremos, mediante el oír tu palabra, que crezca en nuestro corazón en la fe para seguir consagrándonos para ti, entregando nuestra vida, nuestro corazón, nuestro ser entero, nuestros pensamientos, Señor. En el nombre de Jesús, obra con tu poder en esta hora. Limpia nuestros corazones de toda vanidad, de toda mundanalidad, de todo aquello que un día será deshecho. Todas las cosas un día serán deshechas, pero que podamos nosotros ocuparnos de aquello que tiene una recompensa eterna en los cielos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú has prometido estar con cada uno de tus hijos, aquellos que con temor oyen y escuchan tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesús, sigue grabando en nuestro ser interior tu buena y gloriosa voluntad. En el nombre de Jesús, queremos, Señor, seguir con nuestros ojos puestos en ti diariamente y así podamos vivir piadosamente como tú nos enseñas. En el nombre de Jesús, muchas gracias te damos en esta noche. Gracias por haber tenido misericordia de nuestras vidas. Gracias por habernos apartado, por habernos llamado, por habernos escogido, por habernos predestinado desde antes de la fundación del mundo para que podamos ser tu pueblo, tu iglesia, tus hijos, Señor. Queremos estar listos. Si tú vinieras en esta noche, queremos estar preparados. Queremos darte la bienvenida. Queremos decirte, Señor, ven, ven, Señor Jesús. Aquí está mi vida, aquí está todo mi ser. En el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor. Gracias porque podemos acudir a ti y recibir de ti esa misericordia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. También queremos en esta noche orar al Señor por las necesidades de todos aquellos que han hecho llegar su pedido de oración. En el nombre de Jesús, oramos por cada familia, por cada persona, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús, mira, Señor, los que están enfermos, aquellos que están pasando tiempos de mucha necesidad en sus cuerpos físicos. En el nombre de Jesús,
Creemos, Señor, que no hay nada imposible para ti. Todo es posible, Señor, al que cree. En el nombre de Jesús creemos, Señor, que tú estarás obrando, Señor, en las personas, en su necesidad física. Oh Dios, clamamos por la familia, Señor, de Saíd, de Carlos, de Rubén, de la familia Simán, de Enrique, de Ros, Señor, oh Dios, la familia Mena, Hilda, en el nombre de Jesús, de Norma. Oh Dios, creemos, Señor, que tú eres el único que puedes restaurar no solamente nuestra vida espiritual, sino que también puedes darnos la sanidad física, por lo cual clamamos para que la intervención tuya sea, Señor, sobre cada persona en esta hora, en el nombre de Jesús. Tu obra sea, Señor, allí, quitando todo mal. Si hubiera tumores, Señor, en el nombre de Jesús, tú tienes poder para hacerlo, Señor, quitarlo de sus vidas. En el nombre de Jesús, creemos, Señor, que tú eres todopoderoso, por lo cual clamamos a ti por cada persona, aquellos que se encuentran quizás en angustia, en dolor, en soledad. Dios mío, que allí sea tu consuelo, sea tu presencia, Señor, trayendo abundancia de bien, de paz, de gozo, de esperanza a sus vidas. En el nombre de Jesús oramos, Señor, por aquellos que han perdido un ser querido. En el nombre de Jesús oramos, Señor, oramos por esta ciudad, por la pérdida de este joven, Señor, a tan corta edad. Pero rogamos, Señor, para que en esta noche solamente tu consuelo puede fortalecer a la familia. En el nombre de Jesús, como parte de esta ciudad, queremos orar por el bienestar de cada familia, de cada hogar, de cada joven, de cada niño, Señor. Sigue haciendo tu obra en esta ciudad. En el nombre de Jesús, trae libertad de toda opresión del diablo, de toda atadura del mal, de todo pecado, Señor. En el nombre de Jesús, oh Dios, trae la libertad de tu presencia sobre esta ciudad. En el nombre de Jesús, para que muchos, Señor, puedan venir al conocimiento de tu verdad y puedan ser libres y puedan tener la esperanza en sus corazones de bienestar, de dicha, de salvación, de perdón, de libertad en sus vidas. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, en esta noche. Oro, Señor, también por cada uno de los que estamos en este lugar, por cada persona que ha venido buscando de ti. Oh Espíritu de Dios, inunda sus corazones, llena sus vidas, conforta su espíritu en esta hora, para que al salir de este lugar puedan, Señor, llevar en sus vidas la vida gloriosa de aquel que venció en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque tú venciste al mundo, venciste al pecado, venciste al diablo, Señor. Ya no hay nada que pueda allí